En este ejercicio queremos racionalizar, y cuando decimos racionalizar es eliminar las raíces del denominador de la fracción. En este caso la expresión se llama m y es una fracción donde el numerador es 1, pero la característica que tiene es que en el denominador no hay dos términos, o sea, no es un binomio, es un trinomio. Cuando es un monomio, o sea, un solo término, ¿cómo eliminamos la raíz del denominador? O sea, lo que llamamos racionalizar, multiplicando y dividiendo por la misma raíz, ya que el elevado al cuadrado se elimina. Cuando es un binomio, dos términos, lo que se hace es utilizar la conjugada, porque la conjugada se utiliza la diferencia de cuadrado y al elevar al cuadrado también se eliminan las raíces, que es la importancia de ello. Pero en este caso tengo tres términos, entonces ni puedo decir que es un monomio ni es un binomio, es un trinomio. Entonces, ¿qué podemos hacer en los casos que sean trinomios? Bueno, cuando los denominadores son trinomios y contengan tres raíces o dos raíces, porque pueden ser dos raíces y un número, o un número o dos números y una raíz, pero que contenga raíces. Entonces, lo que podemos hacer aquí es llevarlo a la forma de binomio. Estos tres términos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a tomar dos de ellos y agruparlos convenientemente como uno. Entonces quedarían dos términos y podría utilizar el concepto del binomio y utilizarlo como una diferencia cuadrada. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a utilizar, repito, el conocimiento, el concepto de utilizar la variante de escribir o agrupar convenientemente dos de los tres términos del denominador. Dejamos la unidad y, por ejemplo, vamos a agrupar la raíz de 2 y la raíz de 3 como si fuera un solo término, raíz de 2 más la raíz de 3, considerándolo un solo término, más el otro término que sería la raíz de 5. Y en este caso lo he convertido de un trinomio a un binomio. Si es un binomio, eso sería a más b. Entonces la conjugada sería a menos b. Recordemos que si tenemos a más b, o sea, la suma de dos términos, y lo multiplicamos por la diferencia de los dos mismos términos, el producto de a más b por a menos b nos daría una diferencia cuadrada y nos daría a2 menos b2. Y esto me permite entonces simplificar los cuadrados con la raíz. Entonces, a la vez que se tenga esta expresión, ¿qué puedo hacer? Vamos entonces, para poder eliminar raíces del denominador, vamos a utilizar la combinación de la conjugada, o sea, multiplicar y dividir por su conjugado. ¿Quién sería su conjugada? El mismo, que sería la raíz de 2 más la raíz de 3, y en vez de más 5, o sea, menos, en este caso, raíz de 5. En vez de más raíz de 5, sería menos raíz de 5. Aquí tendríamos a más b por a menos b. Pero si divido por la conjugada, para que la expresión no se me altere, también debo en el numerador multiplicar por la conjugada, para, repito, equilibrar y que sean expresiones equivalentes. O sea, multiplico y divido por el mismo denominador con signo contrario. Y comenzamos a efectuarlo como si fuera un binomio. Vamos a efectuar la operación. Recuerden que ahora es más complicado porque son tres términos. Cuando son dos es más sencillo. Entonces aquí nos quedaría 1 por esta expresión, me daría esa misma expresión, me daría raíz de 2 más raíz de 3 menos raíz de 5. Esto lo quedamos en el numerador. A multiplicar 1 por esa expresión quedaría igual. Y en el denominador me quedaría entonces, como tengo a más b por a menos b, me queda a2 menos b2. Entonces me quedaría la a, que sería raíz de 2 más la raíz de 3, la a al cuadrado, menos la b, que es la raíz de 5 elevado al cuadrado. Esto es lo que nos va a quedar como diferencia cuadrada. Y entonces aquí podemos, en esta diferencia cuadrada, podemos efectuar ese denominador, porque tengo un binomio al cuadrado. ¿Y cómo se desarrolla un binomio al cuadrado? Vamos a mantener nuestro numerador, que es raíz de 2 más raíz de 3 menos raíz de 5. Y aquí repito, raíz de 2 más raíz de 3 al cuadrado, y lo voy a desarrollar aquí. Tengo raíz de 2 más raíz de 3 elevado al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo?
un binomio cuadrado. Sería a cuadrado más 2ab más b2. Sería el cuadrado del primero, sea raíz de 2 al cuadrado, más el duplo del primero, que es la raíz de 2, por el segundo, que es la raíz de 3, más el segundo, que es la raíz de 3 al cuadrado. Aquí simplifico, me daría 2, mantengo el 2, raíz de 2 por raíz de 3, multiplico raíz de 6, aquí simplifico, me daría 3, y esto me daría 2 más 3, me daría 5, más 2 raíz de 6. Esto es lo que me quedaría indicado. Este sería la respuesta de raíz de 2 más raíz de 3 al cuadrado. Vamos a escribirlo. Me quedó 5 más 2 veces la raíz de 6. ¿Y qué pasa con menos raíz de 5 al cuadrado? Se simplifica y me daría 5. Aquí está la respuesta. Raíz de 2 más raíz de 3 al cuadrado es 5 más 2 raíz de 6. Y aquí simplifiqué. Pero al simplificar podemos eliminar, en este caso, los 5, ya que hay un 5 que está multiplicando y un 5, en este caso, que están sumando y restando. Al estar sumando y restando, se pueden cancelar. Y nos quedaría más sencillo, porque ya no va a haber 3 términos en el denominador. Al simplificar 2, me queda uno solo. Y me quedaría m igual, en el numerador me van a quedar 3 términos. No importa la cantidad de términos que aparezcan en el numerador. Mi problema es eliminar las raíces del denominador. Nos quedaría raíz de 2 más raíz de 3 menos raíz de 5 sobre 2 veces la raíz de 6. Fíjense que hemos llevado entonces de 3 términos que tenía en el denominador a una sola expresión. Pero esa expresión sigue conteniendo raíces, pero en este caso una sola. Y es un monomio. El 2 no me importa, lo que me importa es la raíz. Y la raíz es raíz de 6. ¿Cómo elimina esta raíz de 6? Pues sencillamente multiplicando y dividiendo la expresión por el monomio, que sería la raíz de 6, porque en este caso no es un binomio. Al efectuarlo, entonces tenemos que multiplicar tanto numerador como denominador por la raíz de 6, uno por uno, aplicando propiedad distributiva. Comenzamos. Raíz de 2 por raíz de 6 me daría raíz de 12, más raíz de 3 por raíz de 6 me daría raíz de 18, y menos raíz de 5 por raíz de 6 me daría raíz de 30. ¿Qué nos quedaría aquí? 2 por, y raíz de 6 por raíz de 6 nos daría raíz de 36. Pero ¿qué pasa con la raíz de 36? La raíz de 36 es exacta porque no es más que raíz de 6 por raíz de 6. Entonces va a quedarme lo siguiente. La raíz de 36 es 6 y 6 por 2 aquí, esto me daría 12. La pregunta, ¿hemos eliminado las raíces del denominador? Sí. Entonces la expresión la hemos racionalizado. Vamos a afectar un poquito el numerador. Esta raíz de 12 podemos escribirla simplificadamente como raíz de 3 por 4. Y la raíz de 4 es exacta, que es 2, y nos daría 2 raíz de 3. Que si raíz de 2 se puede escribirla como 2 raíz de 3, más la raíz de 18 la puedo escribir como el producto de 2 por 9. La raíz de 9 es 3 y me quedaría 3 raíz de 2 menos, y 30 solamente sería 15 por 2, ninguno de los dos tiene raíces exactas, o 6 por 5 que tampoco tiene, por lo tanto la dejaríamos como raíz de 30. Y aquí tendríamos la forma más simplificada de dar la respuesta de esta expresión o este término m, que era una fracción que contenía 3 radicales en el denominador, en este caso 3 términos, y hemos logrado eliminar todos los radicales del denominador. Por lo tanto, hemos logrado racionalizar la expresión dada, aplicando los conocimientos de la conjugada por el binomio y la multiplicación por el monomio. Espero les haya gustado el ejercicio, lo hayan entendido, sobre todo, como siempre digo, les sirva para sus futuros estudios. Muchas gracias, like y suscríbanse.